Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, por atender nuestra invitación a nuestro espacio semanal Vamos al Punto, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias. Bueno, estamos cumpliendo 4 años desde el estallido de las protestas en abril del 2018. Hay preguntas que se hace la gente y que nosotros también debemos hacernos, pero no solo hacernos las preguntas, sino que intentar las respuestas, porque esas respuestas nos pueden alumbrar el camino para salir de la dictadura. Varias son esas preguntas. ¿Por qué Ortega no cayó a pesar de las masivas protestas de la población? ¿Dónde estuvieron las fallas? ¿Cuáles fueron las causas de que permaneciera en el poder? ¿Hay responsables o responsabilidades que pudiéramos señalar? ¿Por qué después de 4 años Ortega sigue en el poder? Difícil responder estas preguntas, pero debemos intentarlo. Y para marchar hacia donde debemos ir, primero debemos saber de dónde venimos y dónde estamos. Rápidamente, de dónde venimos. El estallido de las protestas no fue un milagro, no fue resultado de un acto de inspiración. Fue resultado del agotamiento del modelo económico y social que impuso Ortega a partir del subsidio petrolero venezolano y el agotamiento del modelo de control político y social aparejado a ese modelo económico. 5.000 millones de dólares y un poco más, según los registros del Banco Central, fueron los fondos de los que se apropió Ortega, además de lo que acumuló a partir de las ventajosas relaciones comerciales que se establecieron en los periodos de bonanza de la economía venezolana. ¿Qué hizo Ortega con esos fondos? Además de construir una gigantesca fortuna personal y familiar, le posibilitó entrar en una repartidera con los grandes grupos económicos y desde allí construir una alianza de comé y comamos con los grandes grupos económicos, mientras los jerarcas económicos se hacían de la vista gorda y aún eran cómplices de la instalación del modelo dictatorial que estaba fraguando Ortega. Pero también le dio para repartir algunas migajas con programas clientelares que mantuvieron la expectativa de la gente y le dieron pie para discursos embusteros, que el algodón iba a crecer en colores, que un satélite, que una refinería, que el canal interoceánico, que encandilaron la mente de una parte de la población y también de sectores empresariales. Cuando cayó el precio del petróleo y el modelo político venezolano entró en crisis, dejaron de fluir los recursos de la cooperación venezolana y con ello se desinfló la burbuja que había inflado Ortega. El primer eslabón que se rompió al agotarse el modelo fue la seguridad social, que es emblemático en términos de corrupción, despilfarro e ineficiencia. Para tratar de salvaguardar las finanzas que naufragaban del INS, Ortega pretendió imponer una nueva reforma, porque ya había impuesto una en el 2014, una nueva reforma que castigaba a empresarios, a pensionados y a cotizantes. Y esa fue la chispa que encendió la mecha y la pradera igualmente propagó el fuego. Primero las protestas de los jubilados, después las protestas de los jóvenes y después las protestas generalizadas de las familias. Soy de quienes sostienen que la masividad que vimos en las calles fueron las familias volcadas en procura de la libertad del país, porque allí veíamos mujeres, jóvenes, ancianas, ancianos, de toda condición social, de toda condición económica y sin distingos políticos. Después vinieron
los ires y venires, los diálogos, mientras Ortega ganó tiempo para sofocar a sangre y fuego las protestas. Desde entonces, Ortega ha venido cada vez más profundizando su modelo dictatorial, encarcelamientos, asesinatos, persecución, cierre de los medios de comunicación, cierre de organizaciones de la sociedad civil, torturas, desapariciones, exilios, el cerco represivo impuesto por las leyes estas de agentes extranjeros, de ciberdelitos, etc. Y bueno, así llegamos a los 4 años. ¿Dónde estamos? Lo primero, obvio, ¿verdad? Ortega sigue en el poder, pero sigue en el poder única y exclusivamente por la vía de la fuerza. El rechazo de la población es generalizado y enfrenta un conjunto de crisis que no puede ni contener, mucho menos revertir. Primera crisis, la crisis política. El hecho que se mantenga en el poder de ninguna manera significa ni que haya resuelto ni que esté resolviendo la crisis política. Al contrario, se está agravando. Ortega reprime más, no porque tiene más poder, sino porque tiene más temor a perder el poder. Los encarcelamientos, como decía, la persecución, los exilios, son expresiones de ese temor a perder el poder. Y ahora, un hecho que no se había producido o no era visible, que el malestar en la granja de Ortega. Y es natural que se produzca este malestar porque el desempleo, el subempleo, la carestía de la vida también afecta a seguidores de Ortega que ven que por un lado hay un grupo mafioso que se queda con la tajada del león mientras ellos siguen mordiendo el leño. Una crisis internacional, probablemente uno de los gobiernos más desacreditados del mundo en términos de corrupción, en términos de violaciones a los derechos humanos, es el régimen de Ortega, y esa crisis internacional se profundiza porque Ortega se montó en mal barco. Pretendió construir un escudo con su alianza con Putin y allí vemos a Putin bastante comprometido a nivel internacional. En tercer lugar, el régimen provoca una crisis social, como ya decíamos, el costo de la canasta básica, el desempleo, el subempleo y ahora la tragedia de los centenares de miles de nicaragüenses que salen del país, del paraíso orteguista, buscando cómo sobrevivir, buscando oportunidades que no tienen en Nicaragua. Y también está la crisis dentro de la propia granja de Ortega. La pregunta, y ya anticipamos la respuesta, solo utilizamos el tiempo para reafirmarlo, es si Ortega puede revertir o enfrentar esta crisis. De ningún modo. Ortega no dispone de ningún instrumento para contener la crisis política o para resolverla, ni la crisis internacional, ni la crisis social, ni aún la crisis en su base de apoyo de seguidores. Si ahí estamos, ¿hacia dónde vamos? Nos falta, para determinar hacia dónde vamos, hacer un examen de la oposición, pero se nos acabó el tiempo, pero no la voluntad ni el compromiso de continuar con este análisis que debe servir como tema de debate, porque como decía antes, si no estamos claros de dónde venimos ni dónde estamos, difícilmente vamos a poder acordar hacia dónde vamos. En consecuencia, les invito desde ahora a nuestro próximo espacio, el próximo lunes a las 7 de la noche, donde abordaremos el tema de la oposición, pero sobre todo desde nuestro punto de vista, cuál es la ruta que tenemos por delante. Pero de todas maneras también les invito para el jueves, este jueves, al espacio Hablemos en Serio, donde vamos a discutir con ustedes este tema porque se trata de un debate abierto en el que todos debemos participar. Que tengan buenas noches y recuerden, no hay peor lucha que la que no se hace. Buenas noches.